Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Romero, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Este es el segundo video dedicado a Michel Foucault. Estamos analizando algunos contenidos de la unidad 4. La idea es establecer las bases conceptuales para las clases sincrónicas, para trabajar con mayor profundidad y análisis en las clases sincrónicas y poder intercambiar posiciones, perspectivas, opiniones, incertidumbres, etc. En el primer video recuerden que hemos trabajado la cuestión del sueño antropológico, lo que Foucault llama sueño antropológico, y la crítica que hace Foucault al sueño antropológico, la tesis de la muerte del hombre. Hemos hecho una interpretación posible de esa tesis como acontecimiento que está transcurriendo y que permite la posibilidad de pensar un nuevo modo de pensar. Foucault dice, por fin es posible pensar de nuevo con esta muerte del hombre. Y hemos analizado también cómo Foucault plantea allí la figura del ultrahombre en esta posibilidad de pensar de nuevo. En este segundo video lo que haremos es plantear los modos de atravesamiento y constitución de la subjetividad en la sociedad moderno-contemporánea a partir de los dispositivos anatomopolíticos, biopolíticos, y también hacemos el tránsito hacia lo que Foucault llama estética de la existencia para concentrarnos en la problemática de la animalidad que Foucault muestra en su análisis sobre los cínicos, puntualmente sobre Diógenes. Este es el esquema que tendrá este video, sobre el que desarrollaremos. Lo primero que tenemos que señalar es que si en el primer video hicimos hincapié en la arqueología como método Foucaultiano para hacer una arqueología de las ciencias humanas, lo que tenemos en los años 70 es una genealogía Foucaultiana. Ustedes tienen como texto obligatorio para leer el primer capítulo de ese extraordinario libro que es Vigilar y Castigar, un libro que no pierde vigencia y que realmente es una obra maestra. No lo digo solamente como Foucaultiano, sino como admirador de los filósofos y de los textos filosóficos. Vigilar y Castigar es una obra maestra. En ese primer capítulo que ustedes tienen que leer, y lo tienen para leer en la medida en que es un capítulo que presenta el proyecto Foucaultiano de ese libro. El capítulo se llama El cuerpo de los condenados, y la idea de ese capítulo es que podamos analizar a qué llama Foucault sociedad disciplinaria, a qué llama anátomo-política. Pensemos que estos análisis de Foucault son fundamentales para todo el pensamiento contemporáneo y para el pensamiento sumamente actual, desde Agamben a Byung-Chul Han. En ese capítulo, Foucault va a plantear modos de castigo desde el suplicio a la prisión. Pero no tenemos que confundir a Vigilar y Castigar como si fuera simplemente un libro del nacimiento de la cárcel o de la prisión. Justamente la idea de este video es para precisar que el objetivo de Foucault no es simplemente el nacimiento de la prisión, sino mostrar genealógicamente cómo se formó la sociedad disciplinaria en la edad moderna contemporánea. Pero quisiera precisar una cuestión con respecto a lo genealógico y lo arqueológico. Por supuesto, a partir de lo que vieron con Juan Pablo, la genealogía es efectivamente un concepto nietzscheano. Con Juan Pablo vieron la genealogía de la moral. Foucault tiene un texto que se llama Nietzsche, la genealogía de la historia, publicado en 1970. Nosotros no vamos a entrar en ese texto, no es nuestro objetivo, nuestro tema, porque no nos interesa saber si Foucault analiza bien a Nietzsche, si lo interpreta bien, si lo interpreta mal, no es nuestro objetivo, sino que lo que nosotros queremos simplemente es ver a qué llama genealogía Foucault que le sirve como metodología de investigación. En ese sentido, se ha escrito mucho sobre las diferencias entre la genealogía y la arqueología. Algunos intérpretes han planteado que la genealogía es una ruptura con la arqueología, que viene a mostrar discontinuidades con la arqueología, que Foucault plantea un nuevo método porque la arqueología le era insuficiente. Entendemos que no es así, porque la genealogía no viene a romper con la arqueología, sino a ampliar el campo de análisis.
¿Qué queremos decir con esto? Que si la arqueología se ocupaba fundamentalmente de las prácticas discursivas, esto es, cuáles son las condiciones de posibilidad de lo que se puede decir en una época, cuáles son las reglas de construcción de los discursos que conforman un orden epocal, es decir, una episteme. En el caso de la genealogía, lo que se tratará es de poner en relación esas prácticas discursivas con prácticas no discursivas. Esto es, situar los saberes, situar los conocimientos, situar los discursos en el marco de las luchas históricas, en el marco de las relaciones de poder, dirá Foucault. Esto es, poner en conexión un saber con una práctica, con instituciones, con reglas, con normas, con códigos, con modos de vida, etc. La genealogía sitúa el saber en el campo de las tácticas y las estrategias de las relaciones de poder. Me gustaría compartir con ustedes una cita de una entrevista que le hicieron a Foucault en el año 1975, donde Foucault señala, fíjense que es una entrevista de 1975, que se titula Entrevistas sobre la prisión, el libro y su método, justamente porque en el 75 apareció Vigilar y Castigar, y allí Foucault señala, si fuese pretencioso, pondría como título general a lo que hago, genealogía de la moral. Nietzsche es el que ha dado como blanco esencial, digamos, al discurso filosófico, la relación de poder. Y una segunda cita para desarrollar, dice Foucault, esto está en el curso Hay que defender la sociedad, es un curso que está publicado en castellano por Fondo de Cultura Económica, es un curso que dio Foucault en el año 76 en el Collège de France y dice, llamemos genealogía al acoplamiento de los conocimientos eruditos y las memorias locales, acoplamiento que permite la constitución de un saber histórico de las luchas y la utilización de ese saber en las prácticas actuales. Entonces, ¿qué tenemos? Que la genealogía para Foucault es, por un lado, poner en relación saberes con prácticas, poner en relación conocimientos con las luchas. Esto es, no se puede pensar una sociedad sin poner en relación elementos heterogéneos. Discursos, prácticas, instituciones, reglas, normas, reglamentos, códigos. Es decir, lo que Foucault llamará dispositivo. Ahora iremos hacia ese punto. Las investigaciones genealógicas de Foucault en la década del 70 lo llevarán a plantear que la sociedad disciplinaria surgió entre los siglos XVII y XVIII y que tiene su auge en el siglo XX. Vigilar y Castigar es el libro en el que precisamente esta genealogía de la sociedad disciplinaria se hace bien patente. Pero tenemos entonces que Vigilar y Castigar es un libro que se ocupa de los dispositivos disciplinarios. Entonces precisemos qué es un dispositivo, qué es disciplina. Dispositivo es una red de conexiones entre elementos heterogéneos. Si nuestro objeto de estudio es un dispositivo, lo que tenemos que estudiar es cómo se conectan, cómo se ponen en relación elementos heterogéneos. ¿A qué llamamos elementos heterogéneos? Llamamos elementos heterogéneos a prácticas, discursos, instituciones, reglas, códigos, modos de pensar, modos de actuar, modos de hablar. Esto que llamamos dispositivo es precisamente el objeto de estudio de Michel Foucault en la década del 70. Dispositivo disciplinario está señalando cuáles son esas redes de conexiones entre elementos heterogéneos que producen, forman, configuran cuerpos políticamente dóciles y económicamente rentables. Eso es disciplina. Lo que Foucault llama disciplina es un conjunto de técnicas y de procedimientos por los cuales
los cuerpos se forman productivos, útiles económicamente y políticamente dóciles. Docilidad, manejabilidad, maleabilidad de los cuerpos, a su vez que útiles y productivos. Si ustedes van a la página 29 de Vigilar y Castigar, que está en el capítulo del cuerpo de los condenados, que tienen para leer, Foucault dice que el objetivo del libro es una historia correlativa del alma moderna y de un nuevo poder de juzgar. Una historia correlativa del alma moderna y de un nuevo poder de juzgar. Claramente el objetivo del libro es mucho más amplio que el nacimiento de la prisión. Claramente, porque el objetivo es el nacimiento de un nuevo tipo de subjetividad, el alma moderna, y puesto en relación con un nuevo modo de juzgar, que será, por supuesto, la sociedad punitiva carcelaria. Pero el problema del juzgar y del castigo penal, la cuestión penal, punitiva y de la prisión, está en el marco de esto que Foucault llama el nacimiento del alma moderna y contemporánea, ¿no? Si ustedes se detienen en el inicio del capítulo sobre el cuerpo de los condenados, van a ver que el capítulo comienza de una manera extraña para un texto filosófico, porque comienza con la descripción detallada a partir de las crónicas de la época de un suplicio, el suplicio que padeció Damiens el 2 de marzo de 1757, uno de los suplicios quizás más crueles registrados en detalle. Allí Foucault no pierde el hilo de ese suplicio porque nos cuenta en detalle cómo fue, desde ese descuartizamiento en la plaza pública, luego de que a Damiens le atenacen las tetillas, le arrojen sustancias hirviéndose en sus partes desgarradas y después con un puñal cortándole los tendones que unían los miembros al cuerpo, después de todo ese suplicio en el que terminan descuartizando y asesinando a Damiens, el texto adquiere otro tono, porque Foucault pone el reglamento de una institución, que es una institución de 1838, una institución de detención de jóvenes. Y lo que se lee allí es el reglamento sumamente estricto y sumamente puntilloso de lo que se hacía hora por hora en esa institución. A qué hora se levantaban los jóvenes detenidos, qué tenían que ser a las 9 y 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, cuántas horas trabajaban, a qué hora rezaban, a qué hora tenían que hacer determinada actividad deportiva, a qué hora se tenían que dormir, etc. Es decir, un reglamento donde dentro de un espacio que es la institución de detención, una organización del tiempo, espacio y el tiempo, para que esos cuerpos sean sumamente productivos. No es solamente la cuestión del control, sino de la productividad de los cuerpos. Entre el suplicio de Damiens y esta institución de detención carcelaria pasó menos de un siglo. ¿Qué es lo que las diferencia? Bueno, por supuesto Foucault va a poner en cuestión esta idea humanista de que la humanidad va hacia un progreso más humanitario, más compasivo, menos cruel, y entonces se pasa de un castigo sumamente visible, sanguinario y a los ojos del pueblo, a un modo de que no haya sangre y tratar de mejorar al detenido, mejorar al delincuente, y el sistema judicial presentarse como una instancia no de castigo, sino que procura reformar y mejorar, corregir, curar al delincuente. Bueno, Foucault pone en duda esto. Acá no hay sentimientos humanistas. Acá no es que el ser humano se volvió más bueno, menos cruel del paso del suplicio a la cárcel, sino que lo que hay son dos dispositivos distintos, dos tipos de sociedades distintos, el pasaje de un poder soberano a un biopoder, ahora lo precisaremos, pero también de dos modos de castigar distintos que van a ser funcionales a cada dispositivo de poder. Funcional al poder soberano es el suplicio, en la medida en que en el suplicio se castigaba a aquel que había amenazado, que había puesto en cuestión el poder del rey, y el rey
con el suplicio mediante los verdugos, mostraba que nadie estaba por encima de él y que el pueblo, mirando esa escena de tortura y de sangre sumamente teatralizada, podía justamente impregnarse de temor y de miedo ante el castigo del rey. Eso después tuvo una serie de problemas, de desgaste, va a señalar Foucault, que finalmente el espectáculo de la crueldad era tan terrible que finalmente el pueblo, en lugar de ser aleccionado al ver al delincuente o al amenazador del poder del rey, y decir, bueno, la verdad que si esto me va a pasar a mí, voy a ser un sujeto muy tranquilo y obediente, finalmente el espectáculo de la crueldad era tal que el pueblo hasta se identificaba con el delincuente, es decir, el verdugo se transformaba finalmente en un asesino sumamente cruel, y el pueblo hasta se rebelaba contra los verdugos y contra el mismo rey. Esta economía del castigo del suplicio fue funcional mucho tiempo al poder soberano, pero ya no es funcional a la sociedad capitalista que comienza entre los siglos XVIII y XIX y tiene su auge en el siglo XX. Entonces, no hay una cuestión humanista, sino de economía del castigo dentro de dispositivos de poder. Vamos a compartir otra vez una cita para que vayamos viendo esto de la disciplina. Dice Foucault, la disciplina fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo en términos económicos de utilidad y disminuye esas mismas fuerzas en términos políticos de obediencia. Esta cita está en Vigilar y Castigar. Ahí tienen página 142 de la traducción al castellano y la 140 de la versión en francés. Otra cita más. La disciplina fabrica individuos. Subrayemos esto porque es el tema que nos interesa. Atravesamientos y constitución de subjetividad. Es la técnica específica de un poder que se da a los individuos, a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio. No es un poder triunfante que a partir de su propio exceso pueda fiarse en su superpotencia. Es un poder modesto, suspicaz, que funciona según el modelo de una economía calculada pero permanente. Humildes modalidades, procedimientos menores, si se comparan con los rituales majestuosos de la soberanía o con los grandes aparatos de Estado. Y son ellos precisamente los que van a invadir poco a poco estas formas mayores, a modificar sus mecanismos y a imponer sus procedimientos. Es también una cita de Vigilar y Castigar. Bueno, ¿qué nos interesa de esto? Bueno, primero lo que señalamos. Un dispositivo disciplinario es una conexión de elementos heterogéneos para producir cuerpos políticamente dóciles y económicamente rentables. ¿Cuáles son los espacios en los cuales va a funcionar estos dispositivos disciplinarios? Las instituciones. Las instituciones serán esos espacios donde se organizarán un diagrama del tiempo, se organizará una combinación de fuerzas, porque de lo que se trata es de aumentar la fuerza para volver al cuerpo una máquina productiva. Ya veremos que el término máquina finalmente no va a ir, porque justamente el cuerpo no es una máquina, y entonces no se puede hacer un cuerpo productivo si no se convierte a la subjetividad, Foucault va a decir, al alma obediente y productivo. Por eso, como veremos, no se trata, como se dice siempre, de una historia del cuerpo, una microfísica del cuerpo. Sí, sí, eso también, pero además del alma. Ya hemos leído esa expresión que está en el capítulo que tienen que leer, que es el objetivo del libro es el nacimiento del alma moderna. Entonces, un nuevo modo de subjetividad, un nuevo modo de subjetividad. Entonces, continuando un poco con la caracterización de la anátomo-política, digo anátomo-política porque es un modo que tiene Foucault de llamar efectivamente al dispositivo disciplinario, porque es el ejercicio del poder que se aplica a los cuerpos, y a los cuerpos hasta el máximo detalle. Foucault, como genealogista, se propone captar lo que tienen las instituciones de eficaces y lo que tienen las instituciones en tanto que coexisten
lo que tienen en común, lo que tienen de convergencia, de qué modo se conectan y de qué modo van formando ese dispositivo disciplinario. Por supuesto que la institución cárcel tiene sus especificidades, que la institución escuela tiene sus especificidades, del mismo modo que la clínica, etc. Pero lo que le interesa a Foucault es cómo las instituciones finalmente convergen en una eficacia que es precisamente esta, la de hacer cuerpos productivos y políticamente dóciles. Todo esto supone reparto en el espacio, distribución del tiempo, organización de las fuerzas, etc. Una cosa que hay que señalar es que Foucault, cuando hablamos de relaciones de poder, no se hace la pregunta clásica, metafísica, ¿qué es el poder? Cuando se formula la pregunta metafísica, ¿qué es X?, se espera la respuesta X es tal cosa. Y esa tal cosa lo que siempre señala es la característica esencial de X. Es decir, aquello que hace que X sea lo que es y no otra cosa. Si alguien se pregunta qué es el poder y espera encontrar una esencia que nos diga que el poder es esto, bueno, no es la tarea de Foucault. Foucault no se pregunta qué es el poder, sino que se pregunta cómo funciona el poder. Es decir, cuáles son sus procedimientos, cuál es su funcionamiento, cuáles son sus técnicas, cuáles son sus tácticas, cuáles son sus estrategias. Es decir, cómo funciona. No qué es, sino cómo funciona. Lejos de una metafísica clásica, lo que le interesa a Foucault es esta microfísica. ¿Por qué microfísica? Porque el poder es siempre una serie de ramificaciones, una serie de movimientos, una serie de extensiones. Nunca es un uno concentrado de manera totalitaria que finalmente totaliza. Por eso dice en la cita que hemos leído que no es una cuestión del superpoder que todo lo puede, sino que justamente la anátomo-política o la disciplina, la sociedad disciplinaria, es permanente. ¿Por qué? Porque permanentemente tiene que actuar, tiene que funcionar, tiene que desparramarse. Es un poder capilar, va hacia las profundidades, va hacia todas profundidades de los cuerpos, hacia el máximo detalle de los cuerpos, pero no puede dejar de funcionar, porque su eficacia está en esa inmanencia que multiplica sus ramas y no en un uno que totaliza. Básicamente también señalemos, siempre se hace referencias al panóptico, a Bentham, porque Foucault efectivamente lo hace, pero en esta oportunidad, más que referirme a eso que ya circula como casi como Vox Populi del panóptico de Bentham, me gustaría referirme a dos autores que Foucault señala que son sumamente interesantes. Uno es Nicolaus Iulius, que en 1827 escribió un tratado sobre las prisiones basadas estos tratados estaban basados en sus propias clases. Él daba lecciones en la Universidad de Berlín sobre las prisiones, y Iulius señaló un concepto central en términos de organización del espacio y de arquitectura. Iulius planteaba que en la antigüedad y en el medioevo la arquitectura era una arquitectura del espectáculo, esto es, estaban diseñadas para que una mayoría contemple a una minoría. Mientras que él veía que ya en el siglo XIX esto estaba cambiando, porque la preocupación de los diseños arquitectónicos ya no era ese, o no solamente ese. Lo que ahora empezaba a preocupar era cómo diseñar espacios para que una minoría observe a la mayoría. Hay una inversión de la mirada. Y el segundo autor que señala Foucault es Treillard. Treillard estuvo muy cerca del emperador, de Napoleón, y escribió el Código de Instrucción Criminal. Y lo interesante de Treillard es que en ese Código de Instrucción Criminal plantea formas de observar, formas de contemplar, de controlar
al que llamó pirámide de miradas. Es muy interesante porque eso nos da precisamente una descripción muy clara de lo que es una microfísica del poder. Miradas, miradas, una mirada sobre otra. No tenemos finalmente solamente un gran ojo, como el de Gran Hermano, sino una serie de relevos, de superposiciones, de eslabones, toda una cadena intermedia. Y eso es lo que le interesa a Foucault, la ramificación permanente, la expansión, no un uno que totalice, sino esa expansión inmanente, porque esa expansión inmanente nos permitirá luego pensar modos de resistencia concretos desde la misma inmanencia y sin la proyección casi absoluta de ir directamente hacia el uno, como si hubiera un uno. Esto de todos modos lo podemos retomar en las clases sincrónicas. Otro aspecto que es interesante para pensar es lo que Foucault llama la inversión funcional de las disciplinas. Esto es, si las disciplinas tienen por función, con sus técnicas y sus procedimientos, formar cuerpos productivos y políticamente dóciles, estamos hablando de que las disciplinas no son esencialmente represivas. No dicen no, aunque la represión y el no forme parte del mecanismo de las disciplinas. Lo fundamental de las disciplinas es que dicen sí. ¿Qué queremos decir que dicen sí? Que permanentemente lo que hacen es, en su positividad, producir. No es que simplemente no reprimen, encubren, tapan. No es lo que a Foucault le interesa. Foucault no va a hacer análisis para mostrar lo que no se ve. Foucault lo que quiere es siempre mostrar lo que se ve y efectivamente nos hace ser como somos. Lo que pasa es que lo vemos y no nos damos cuenta. Está tan a la luz, está tan visible que no nos damos cuenta. Somos lo que somos porque hemos sido producidos de tal modo por una serie de técnicas disciplinarias. Nuestra constitución subjetiva es producto de esta serie de técnicas disciplinarias. Ese es el punto. No somos lo que somos por una cuestión de represión, aunque la represión también sea un instrumento de la disciplina, sino que somos lo que somos porque hemos sido configurados, es decir, somos una producción real, no negada. En este sentido, el poder es demasiado complejo, demasiado difuso como para reducirlo a una unidad trascendente que controla todo. De ninguna manera es así, ¿no? El poder es capilar, regional, se ramifica, etc., ¿no? Arianna Sforzini es una filósofa italiana que ha escrito un libro muy interesante sobre Foucault. No está traducido al español, pero está en italiano y está en francés. Se llama El pensamiento de Michel Foucault, un pensador del cuerpo, un pensamiento del cuerpo, y ella plantea 16 expresiones para pensar el cuerpo en Foucault. Yo se las quiero leer porque a mí me resulta interesante y además en las clases sincrónicas podemos pensar algunas de estas formulaciones que encontramos en Foucault. Formas de configurar cuerpos. El cuerpo de la clínica, el cuerpo de la locura, el cuerpo de la historia, el cuerpo signo, el cuerpo dócil, el cuerpo sexual, el cuerpo del contraataque, el cuerpo resistente, el cuerpo atlético, el cuerpo de la verdad, el cuerpo carne, el cuerpo de la castidad, el cuerpo utópico, el cuerpo histérico, el cuerpo poseído y el cuerpo cínico. Pero como les comentaba, por supuesto que el análisis anátomo-político es corporal, pero también es esta producción de subjetividad. Y por eso, vuelvo a subrayar, Vigilar y Castigar es el libro donde se muestra el nacimiento de esta nueva subjetividad o alma moderna, tal como aparece en el capítulo que ustedes tienen que leer. Voy a compartir una vez más una cita para que Foucault también esté con nosotros. Dice, antes no había más que súbditos, sujetos jurídicos, a los que por otra parte se podía quitar los bienes y también la vida. Ahora hay cuerpos y poblaciones.
el poder se hace materialista, deja de ser esencialmente jurídico. Debe tratar con cosas reales como son el cuerpo y la vida. La vida entra en el dominio del poder. Mutación capital, una de las más importantes sin duda en la historia de las sociedades humanas. Bueno, entonces acá tenemos que plantear el siguiente punto. Así como en las palabras y las cosas, nosotros hemos señalado que el hombre, para Foucault tenía fecha de nacimiento, había nacido con el sueño antropológico, la figura epistémica del hombre nació con el sueño antropológico, junto con la tríada de saberes referidas a la vida, al trabajo y el lenguaje, en la modalidad de la biología, la economía política y la filología. Pero lo que nos interesaba es que ahí el hombre para Foucault es una emergencia histórica, una producción histórica, no existe el hombre como esencia. Acá también, lo que llamamos hombre, lo que llamamos subjetividad moderna, lo que llamamos el individuo moderno, es también un producto. Pero el análisis ahora no está dado a partir de las prácticas discursivas, el hombre como figura epistémica o figura del saber. Ahora lo que le interesa a Foucault es cómo el hombre de los humanismos, el hombre moderno e individuo, es el resultado de prácticas vinculadas al dispositivo disciplinario. Entonces, fíjense cómo tenemos ahora esta figura del hombre moderno, cómo está siendo analizada desde diferentes lugares. Como figura epistémica tuvo su comienzo en el siglo XVIII con el sueño antropológico. Como figura del humanismo, en tanto figura de las ciencias humanas, de las instituciones, las ciencias humanas como la sociología, bueno, la criminología, etc. Esta figura del humanismo, producto del dispositivo disciplinario. Y ahora lo que agregaremos es que este hombre moderno no solo es producto de los dispositivos disciplinarios, sino que es producto de los dispositivos biopolíticos. Foucault señala que biopoder es una modalidad del poder que surge entre los siglos XVII y XVIII y que tiene dos aspectos. Estos dos aspectos no se oponen, sino que se complementan. Si bien cada uno cumple una función y tiene su objeto, lo que hacen es complementarse. Biopoder es este poder sobre la vida que lo que busca en el sistema capitalista es aumentar las fuerzas vitales para producir cuerpos obedientes y útiles, y tiene dos aspectos, el anátomo político o disciplinario que estuvimos hablando y la biopolítica. La biopolítica es este otro aspecto del biopoder, que a diferencia de la disciplina o de la anátomo política que se dirigía a los cuerpos individuales, normalizando, individualizando los cuerpos, produciendo individuos o cuerpos como individuos, la biopolítica se va a ocupar de la vida de los hombres en tanto especie, es decir, en tanto población, no en tanto cuerpos individuales o en tanto cuerpos formados individualmente, sino en tanto población como masa global. En tanto población como masa global que está afectados por esta masa global afectada por procesos propios que tienen que ver con su vida, como el nacimiento, la muerte, la producción, la natalidad, la mortalidad, etc. La biopolítica es el modo en que la política interviene en la vida de la población en los aspectos estrictamente vitales o biológicos. Tasas de mortalidad, tasas de natalidad, regímenes de vacunación, salud, enfermedad, etc. ¿Por qué? Bueno, porque el biopoder, dice Foucault, es un poder que, por un lado, hace vivir, intensifica las fuerzas vitales, las quiere productivas, pero además de un poder de hacer vivir, es un poder de dejar morir. Hay dos formulaciones, una tiene que ver con el dejar morir y la otra con el arrojar o rechazar hacia la muerte, dice Foucault. Rejeter dans la mort, rechazar a la muerte. Esto va a plantear una serie de problemáticas sumamente contemporáneas en el sentido siguiente. ¿Cuáles son las vidas que interesan? ¿Cuáles son las vidas que importan, a las que se les va a estimular
y cuáles son las vidas que son abandonadas, que son dejadas, incluso que son rechazadas o arrojadas a la muerte. Esto no tienen ustedes una lectura obligatoria, simplemente lo estoy trayendo para acompañar la lectura de ese texto que tienen que leer de Vigilar y Castigar, pero si les interesa y no han leído aún todavía estos aspectos de Foucault, pueden encontrar en el libro siguiente a Vigilar y Castigar, del año 76, La voluntad de saber, primer tomo de la historia de la sexualidad. El último capítulo está dedicado a la cuestión de la biopolítica, del biopoder, y también los cursos llamados biopolíticos, defender la sociedad, seguridad, territorio, población y nacimiento de la biopolítica. Primer punto que nos propusimos trabajar en este video. Segundo punto, estética de la existencia, animalidad en los cínicos, fundamentalmente en Diógenes. ¿De qué estamos hablando? Hagamos el siguiente movimiento de desplazamiento. Cuando Foucault empieza a estudiar los regímenes biopolíticos, esto es, de qué manera se gobierna una población, llegará al concepto de gobierno y de gubernamentalidad. Esto es, cuáles son los regímenes que ha habido en la historia para gobernar poblaciones. Dicho de otro modo, cómo se gobierna a los otros. Pero en esa línea de investigación, también Foucault comienza a pensar en modos de gobierno que no necesariamente tienen que ver con gobernar a los otros, con ejercer poder sobre los otros, y que llamará el gobierno de sí mismo. Por eso encontrarán en los últimos cursos de Foucault el título El gobierno de sí mismo y de los otros. Lo primero que quisiera aclarar es que muchas veces se le ha criticado a Foucault esto del sí mismo como si fuera un aspecto de una ética individual, mezquina, egoísta, del sí mismo como yo. Bueno, yo partiré de otra lectura y justamente tomaré el caso de Diógenes, filósofo cínico en la antigüedad, el modo en que Foucault lo lee, porque claramente se ve otra cosa. Cuando hablamos de sí mismo en Foucault, nunca podemos entender una unidad autofundante, cerrada en sí misma, con todas las características del sujeto moderno. Eso no tiene ningún sentido pensarlo en Foucault. Sobre todo si estamos hablando de que Foucault es la misma persona que escribió Las palabras y las cosas, y que escribió Vigilar y Castigar, y que nos mostró que lo que somos, en términos de cuerpos individuales o cuerpo como especie, es una operación política, es una producción de dispositivos. Entonces, acá no hay un sujeto fundante, porque siempre lo que acontece son procedimientos de producción. Eso es el poder, produce, eso es lo real. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sí mismo y de los otros? Bueno, eso es lo que tenemos que ver acá para pensar la subjetividad con esa famosa expresión que es procesos de subjetivación. ¿Por qué nos interesa el caso de los cínicos, puntualmente el de Diógenes? Porque ahí tenemos un modo de vida, un bios, una subjetividad construida, configurada, de ningún modo natural, ni esencial, ni autónoma, ni cerrada, y un modo de decir, un modo de vivir y un modo de decir, un bios y un régimen de veridicción, un modo de decir la verdad. En el último curso que dio Foucault en el Collège de France, el último curso antes de morir, lo concluyó en abril y fallece en junio del 84. Ustedes tienen para leer algunas clases de ese curso. Foucault plantea la cuestión de la parresía, que ya la había iniciado 4 años antes en la hermenéutica del sujeto, pero plantea la cuestión de la parresía para pensar el caso de los cínicos, el caso puntualmente de Diógenes, porque fíjense que estamos hablando, como les comenté, de un modo de vida que tiene que ver con un decir, y un decir la verdad. Recuerden que parresía es para Foucault el hablar directo, franco, sin ornamentos, sin adorno, sin especulaciones calculadoras, sin trampas, sin retórica artificial en el sentido del cálculo y de la trampa, y
que este hablar directo, franco, verdadero, se produce en una situación en la que quien habla, al decir eso que dice, se expone a que el que lo escucha, y el que lo escucha siempre está en una posición de poder superior, se expone a que su vida corra peligro. El parresiasta expone su vida a la muerte. Porque es muy importante señalar que el parresiasta no es alguien que es franco y directo con cualquiera, sino que es franco y directo y le dice en la cara las verdades al poderoso. Por eso el ejemplo es Diógenes y Alejandro Magno. Porque Diógenes, el ejemplo paradigmático, Diógenes se le planta a Alejandro Magno y le canta las verdades que le tiene que cantar. Y en ese acto, donde se conjuga un modo de vida cínico como el de Diógenes con un régimen de benedicción, Diógenes expone su vida. En ese sentido, Foucault caracteriza, señalemos que nos vamos a ocupar de Diógenes, porque como el propio Foucault señala, desde Peregrinus a Demetrius tenemos una variedad de cínicos, podemos establecer diferencias, etc. Pero nos centraremos en Diógenes, donde aparece este modo de vida particular con esta parresía particular. Por un lado, Diógenes tiene un bios, una forma de vida que se diferencia del resto de la polis. Es un modo de vida escandaloso. Interpreta a sus semejantes, los pone en tela de juicios. Y además se propone, según la lectura de Foucault, subvertir las costumbres y el orden de sus contemporáneos. Ya veremos que este análisis del cínico Diógenes no es, por supuesto, lo que le interesa a Foucault, el individualismo de Diógenes. Lo que le interesa a Foucault es justamente esto, el ser con, porque para Foucault Diógenes es un ser con los otros que tiene como función cambiar el orden, alterar, subvertir, transformar este mundo en otro mundo. En Diógenes se conjuga un concreto uso de la palabra, es una franqueza ruda, áspera, provocadora, y un modo de vida particular perfectamente reconocible. En el modo de vida, lo que señala Foucault es que Diógenes hace estallar la verdad en su propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que tenemos por un lado un bios y por otro lado un modo de decir, un modo de decir la verdad, sino que la propia vida es la que dice la verdad. Es Diógenes con su propia existencia el que va declamando las verdades. No hay una separación entre el discurso y la práctica, sino que su vida es la patentización, la manifestación de esa verdad. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, las hipocresías, las falsedades, las costumbres impuestas, lo cruel del humano, lo vergonzoso del humano, lo patético del humano. Y Diógenes es la figura que le va a mostrar al humano lo desagradable que es el humano. Lo que pasa es que sus contemporáneos, al ver a Diógenes, no quieren aceptar efectivamente lo que son. Y entonces ponen en Diógenes lo monstruoso. Diógenes será, para sus contemporáneos, un monstruo, un animal. Y entonces ahí aparece la cuestión que nos interesa. ¿De qué manera Foucault plantea que en Diógenes aparece el escándalo de la animalidad? La animalidad no entendida como algo natural, no entendida como un retorno a un origen natural, sino como un ejercicio, como una práctica, un modo de ejercer el coraje de existir. ¿Qué quiere decir esto? Que Diógenes se plantea como la figura del otro, la figura del monstruo, la figura del animal, porque precisamente se caracterizará como la figura de la alteridad frente a la homogeneidad de las costumbres y de la normalización de sus contemporáneos. Diógenes, en su modo de ser para sus contemporáneos monstruoso y animal, les
muestra en la cara lo patético y cruel que es el ser humano, lo falso que es el ser humano, lo falso como la moneda falsa, va a decir Diógenes. Me gustaría compartir con ustedes algunas citas. Dice, esperen que ya les comparto con ustedes algunas citas de Diógenes. El biofilosóficos, como vida recta, es la animalidad del ser humano aceptada como un desafío, practicada como un ejercicio y arrojada a la cara de los otros como un escándalo. Extraordinario estas palabras de Foucault, ¿no? Los contemporáneos de Diógenes lo trataban de monstruo, de perro, de animal, de espanto, de escandaloso. Y lo que viene a rescatar Foucault es que en realidad la animalidad de Diógenes, aceptada como un desafío, practicada como un ejercicio, es arrojada a los otros como un escándalo. Es el humano la vergüenza, es el humano donde reside el patetismo, es el humano donde reside la falsedad como la moneda, es en el humano la hipocresía, que el humano en tanto animal no reconoce su animalidad. Y en ese sentido, para Foucault, en Diógenes tenemos un combate, una agresión explícita, voluntaria y constante que se dirige a la humanidad en general, a la humanidad en su vida real, teniendo como horizonte, como objetivo cambiarla en su actitud moral, su ethos, y al mismo tiempo, y por ello mismo, cambiarla en sus hábitos, sus convenciones, sus maneras de vivir. Fíjense Diógenes como ser con, pero un ser con visto por sus contemporáneos como animal, como monstruo, como otro. Y lo que señala Foucault, ahí está la transformación, ahí está el cambio, ahí están las modificaciones. Diógenes no es escandaloso, escandaloso es Alejandro Magno, escandaloso es el poder, no Diógenes. Obsceno es el poder, no Diógenes. Los contemporáneos decían que Diógenes era obsceno porque se masturbaba en la plaza pública. Lo que viene a señalar Foucault es que obsceno es Alejandro Magno, obscenos son las falsas retóricas e hipocresías de la plaza pública, de la corrupción de la plaza pública, de la trampa de la plaza pública. El cínico transpone de nuevo la idea de la vida otra en el tema de una vida cuya alteridad debe conducir al cambio del mundo. Una vida otra para un mundo otro. Fíjense que lejos de un análisis individualista, lo que tenemos acá es la asunción del ser con, planteando este ser con como un otro, como ese otro caracterizado como monstruo, pero que en realidad es la posibilidad de pensar una nueva vida y un nuevo mundo, ¿no? Esto está en el Coraje de la Verdad, en la selección de textos que ustedes tienen para leer. Finalmente, para cerrar, me gustaría decir algunas cosas con relación a los cínicos y el cinismo. Foucault señala que en el siglo XIX se da un vínculo, dice él, entre el escepticismo y cierto cinismo. Es muy interesante, lo pueden ver en las páginas del texto. Sobre todo un cinismo del arte, dice él, que se combinó con el escepticismo, dando lugar al nihilismo. Entonces detengámonos porque así termina Foucault su análisis sobre la animalidad en Diógenes. El cínico no es el que no cree en nada, sino que efectivamente cree en la nada, pero cree que en la nada, porque a la vida hay que inventarla desde la nada, no desde un poder, ni desde un saber, ni de un idolatrar, ni de una posición de superioridad, ni mucho menos una posición humanista, sino desde la nada, desde el poder de la nada, que con una risotada, con una humorada, con una ironía, porque Foucault sabe muy bien, como Nietzsche, que ningún arma es mejor que la risa. Con su risotada desarma la impostura del monarca, desarma la impostura de Alejandro Magno, desarma la impostura del poder. El poder de la nada, del despojamiento, de la no propiedad, porque Diógenes no tenía propiedades. El poder de la nada que le dice a Alejandro Magno que se corra porque le tapa la luz del sol, porque la única verdad
es que es opaco, que su propiedad más importante es la de ser opaco, ¿no? ¿Cuál es la vida, concluye Foucault diciendo, cuál es la vida que se necesita una vez que la verdad no es necesaria? ¿Cuál es la vida que se necesita una vez que la verdad no es necesaria? En el sentido de que ya no hay una verdad sustentada en un poder y en un saber. ¿Cómo vivir? Foucault agrega que lo que el cinismo muestra es que para vivir con autenticidad o para vivir en este sentido que decíamos de un modo de vida sin la artificialidad de las costumbres, las hipocresías y las falsedades, no hace falta mucha verdad. Y que cuando nos preocupamos verdaderamente por la verdad, pocas lecciones de vida son necesarias. Bueno, todo esto que acabo de plantear lo vamos a profundizar en las clases sincrónicas. La idea es plantearles un esquema, una base conceptual, y el viernes y el sábado retomaremos estos conceptos y tendremos la posibilidad de intercambiar incertidumbres, problemáticas, posiciones distintas, etc. Bueno, nos veremos el viernes y el sábado.